Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Una tradición oscura de la literatura mexicana ha proscrito de manera sistemática a las escritoras y las ha relegado, cuando viven, a publicaciones generales y no precisamente a suplementos y revistas culturales. Eso ha provocado, por ejemplo, que los escritores de la Revolución sean Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela, y hayamos dejado así como de ladito a Nelly Campobello. Una escritora más que se ha sumado a este inventario medio oscuro del canon literario es Guadalupe Dueñas, quien gracias al trabajo de investigación de algunas escritoras ha vuelto a circular entre nosotros. Debemos la visibilidad de ella en mucho a la también escritora Beatriz Espejo. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Sí han estado de lado, ¿verdad? Las escritoras. Pues un poco, aunque yo tuve mucha suerte, ¿eh? Bueno, has trabajado mucho también. He trabajado mucho y siendo muy joven conocí a Juan José Arriola, que lo conocí a los 17 años y a los 18 me publicó por primera vez. Jovencísima. Jovencísima. Luego hice una revista literaria, que por cierto ahí publiqué un cuento de Guadalupe Dueñas. Y luego me casé con Emanuel Carballo, que era un crítico notable. Durísimo también. Durísimo. Y justo porque, digo, uno de sus lectores y de sus críticos favoritos fue Emanuel Carballo de García Márquez, ¿no? Le dio sus 100 años de soledad para que le metiera mano y le dijera la verdad. Exactamente. Sí, durante mucho tiempo estuvo el primer manuscrito en mi casa. Y eso no es cualquier cosa, o sea, eso habla del nivel de confianza de un punto de vista de alguien muy especializado, ¿no? Claro. En tu caso, tú desde el principio, nos acabas de decir, publicaste cosas de Guadalupe Dueñas. Yo publiqué en El Reglete, sí, era una revista que teníamos, que hasta cierto punto era medio feminista, porque tenía un directorio absolutamente formado por mujeres, pero como yo sí creo en la pareja, ¿ves? Creo en eso que decía Benedetti de te quiero porque sos mi amor, mi socia y mi todo, y porque en la calle codo somos mucho más que dos. Yo sí creo en la pareja. Y Guadalupe no. Guadalupe no. Guadalupe siempre se quejó de que no tuvo oportunidades. Y era muy guapa, muy inteligente. Muy guapa, inteligente, chistosa. Sí, tenía sentido del humor, es cierto. Sentido del humor. Pero tuvo una infancia muy complicada. Y eran muchos hijos, ¿verdad? Mira, sí, creo que eran como 15 hermanos. Wow, y ella fue la mayor. No, murió uno antes que ella. Antes que ella murió su hermana Mariquita, a los pocos días de nacido. Mira, la historia completa es que el padre de Guadalupe era seminarista. Cuando conoció a una muchacha, una chiquita de 13 años, se enamoró de ella, colgó los hábitos y se casaron. Y como buen católico tuvieron todos los hijos que Dios quiso más. Entonces Mariquita se murió a los pocos días de nacida y el papá la guardó en un pomo de chiles, de esos chiles curtidos que había antes, y ahí la tuvo durante años. Medio macabra la cosa, ¿no? Muy macabra. Y lo único bueno de todo esto es que dio lugar al primer cuento de Pita Dueñas, claro, que fue la historia de Mariquita. ¿Ves? Era un matrimonio muy complicado el de estas gentes. Primero era la diferencia de edades. Segundo, como ella me dijo en la entrevista, no se quisieron mucho, pero se padecieron toda la vida. Wow. El papá era como un San Pedro sosteniendo la religión a cuerpo y espada. Y quería como establecer la religión católica a la manera de Isabel la Católica, a sablazos. ¿Ves? Qué horror. Qué horror. Entonces, ella cuenta
que en su casa nunca hubo nadie que se interesara por la literatura. Al contrario de todas las escritoras que yo he conocido, no empezó a leer a los clásicos literarios, a los grandes cuentistas, a los autores de primera línea, sino que se dedicó a leer unos cuentecitos que venían en unas cajas de metal en las ediciones Calleja. Yo creo que tú no llegaste a ver eso. Yo tampoco. Entonces, imagínate. Ella tenía una colección de como 150 cuentos, según me dice, que se perdieron. Pero eso le dio motivo para empezar a leer, a instruirse. Y compartía lo que escribía, ¿verdad? Y compartía lo que escribía, pero nunca pudo entrar a la facultad, por ejemplo, de Filosofía y Letras. Tomó algunas clases con Emma Godoy y publicó muy tardíamente. Su libro Las ratas y otros cuentos, que fue el primero, lo publicó Méndez Plancarte en una colección de Ábside. En Ábside. En Ábside. Y Pita tenía por entonces como 44 años, fíjate. Digamos que fue una escritora tardía en el sentido de publicar, porque escribía desde Muy antes. tardía. Ahora, yo nunca supe exactamente qué edad tenía, ¿ves? Yo siempre la situaba en 1920, pero a raíz de una antología que hice muchos años después, ella ya estaba muy mayor y me dijo que había nacido en 1912. Wow. O sea que se quitaba 8 años. Las investigadoras y las propias parientes tampoco sabían exactamente su año de nacimiento. La sitúan entre 8, 10 y 12. Pero eso habla mucho también del, pues que no importa, pues es mujer, ¿no? Pues sí, tal vez. O que las mujeres se quitaban la edad. Y también eso, claro. Que era una costumbre. Sí, y también de varios hombres. Hay que decirlo, sí, es cierto. Pues sí. Entonces, ¿qué te llamó a ti la atención, digamos, de los cuentos de Guadalupe Dueñas? Mira, lo bien escritos que están. Ella no le interesaba mucho el argumento, le interesaba más la manera de contarlos. Siempre dijo que era chistosa. Ella misma se autocalificaba así, que era chistosa, oportuna, inteligente, graciosa. Pero en realidad, cuando ahora que precisamente para venir antes contigo me puse a releerla, y me doy cuenta que casi todos sus cuentos son muy trágicos, fíjate. Y en todos hay una zona oscura, ¿no? Con animales. Con animales. Pienso que sobre todo los animales aparecen mucho. La araña, la rata, el sapo. Y yo creo que ella pudo haber hecho una especie de breviario, como lo hizo Juan José Arriola o Paul Claudel o Borges. O Borges, claro. Pero nunca lo intentó, sino que juntó esos cuentos con otros y nada más tuvo 4 ediciones, 4 libros publicados. Pero el primero fue muy impactante, ¿no? El primero fue muy impactante, se llama Tiene la noche un árbol y está dedicado a Méndez Plancarte y a Emma Godoy, con quien tuvo, como te decía yo, clases. Y el título está tomado de un verso de Gorostiza. Es un libro muy interesante, muy bien escrito, pero los argumentos son muy pobres. ¿Ves? No es precisamente una narradora, sino una estilista. Una estilista. ¿Y eso importa en literatura? No. Importan los resultados. Tuvo muy buenos resultados. Tuvo muy buenos resultados. Pero eso tampoco permitió, a pesar de tener buenos resultados, de que la consideraran como una escritora hecha y derecha, ¿no? No, sí, fíjate que sí la consideraron. Lo que pasa es que no es una escritora para ser leída como bestseller, pues, o como con mucha popularidad.
Es más bien escritora, según yo, escritora para especialistas en la literatura. Ah, de plano. Pues sí, a mí me gusta, ¿eh? No, a mí también, pero me llama la atención, por ejemplo, viendo pues, los textos que publicaron en la prensa, ella, Rosario Castellanos, por ejemplo, que no hay mucha correspondencia de lectura con escritores hombres. Ellos, por ejemplo, hablan de Octavio Paz o de varios escritores, son muy generosas y muy buenas lectoras, pero del otro lado no hay como mucha correspondencia, o sea, ellos no escriben, no les hacen el mismo caso ni a Rosario ni a Guadalupe. Octavio Paz habla muy poco de Rosario, por ejemplo, ¿no? Y fue importante. Claro que fue importante. Fíjate, mi marido no, ¿eh? Incluso mi marido tiene una excelente, verdaderamente una excelente entrevista con Elena Garro por correspondencia. Y la puso en órbita de nuevo. ¿Ves? Y también le dedicó textos a Lupe Dueñas y por supuesto a Rosario. Pero ¿estás de acuerdo que Manuel Carballo era atípico? Totalmente. Totalmente atípico, sí. Y tuve la suerte de casarme con él. Sí, no, claro, imagínate. Se alimentaron, intercambiaban muchas cosas, supongo, de información, puntos de vista. Sí, fue un muy buen matrimonio. Yo lo considero que tuve mucha suerte en casarme con él. Él también tuvo mucha suerte. Qué lindo eres. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gracias. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Les recuerdo que está conversando con nosotros la escritora Beatriz Espejo, hablando de otra escritora, Guadalupe Dueñas. Beatriz, ¿cómo empezaba, cómo trabajaba, cómo escribía Guadalupe? Ella acompañaba a su papá, que servía como sacristán en las misas. Pero el papá a veces se entusiasmaba y no solamente oficiaba en una, sino a veces en 10. Uf. Qué horror, ¿verdad? Parecía un hombre devoto, pero un padre ausente entonces. Pues sí. Estaba, además ella, que dice que era la única víctima porque era la que lo acompañaba, convirtió las naves de las iglesias en su salón de escritura. Ah, y escribía. Ahí escribía. Se ponía junto a una ventana donde entraba la luz y ya empezó a escribir ahí. Esta historia que te cuento es la que me contó ella. Luego fíjate que le dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores, que en ese momento era muy importante porque era la única cosa en la que los escritores podíamos apoyarnos. Se la dieron creo que de 1960 a 61. Y con Vicente Leñero. Con Vicente Leñero y con Miguel Sabido.
Así es, que fue su gran amigo también. que fue su gran amigo. Entonces, durante ese tiempo escribió algunos de sus cuentos y escribió una novela que se llama En la espera, sobre una serie de personas que están esperando una audiencia con un político. Mientras eso ocurre, se ponen en contacto, se hacen amistades, se pelean, se tejen suéteres, etcétera, ¿no? Pero la novela nunca la quiso publicar y la dejó inédita. Entonces ahí viene un problema con Patricia Rosas Lopategui, porque yo fui a la Biblioteca Nacional y la encontré. Entonces la llevé al fondo, ¿ves? Yo no sé si ella también la encontró al mismo tiempo, pero dijo que ella había sido la que la había encontrado. Entonces hubo ahí una discusión entre las dos. No es que a mí me importe mucho figurar, pero no me gustan las injusticias. Claro. Entonces hablé con Pepe Carrillo Carleón, que era el director del fondo, y por eso la edición, esta preciosa que viene, aparece con una introducción de mi parte y el prólogo de Patricia. Muy buena introducción, por cierto, completísima. ¿La leíste? Por supuesto, te da la imagen de Guadalupe, en lo personal y en lo literario, en su oficio. Ay, qué bueno. No, de verdad, realmente es una introducción a un personaje muy interesante y nos ayuda, digamos, a valorar de otra manera o a ver cosas que tú también nos pones como en la mesa para aprovechar mejor el material que vamos a leer. Claro. Ahora, Patricia, bueno, finalmente apareció la novela junto con toda la obra literaria que había sido publicada por el fondo. Y Patricia tuvo, eso sí, ella lo hizo, la anuencia de buscar todas las colaboraciones que Pita había hecho en Quena, por ejemplo. Todos los artículos que publicó y eso. Yo lo dejé a un lado porque no considero que precisamente sea trabajo literario, pero cuando leí el libro ayer me pareció que estaba muy bien. Pues es parte, digamos, finalmente de lo que ella quiso visibilizar, que le llamó la atención, Así es. como una ruta de vida. ¿Sí? Y fíjate que mientras estaban en la beca, Pita había escrito un cuento sobre las momias de Guanajuato. Y Ernesto Alonso les propuso a los becarios que hicieran una telenovela hablando de cada uno de los ahí enterrados. Que en general se suicidó, una madre que murió al dar a luz, etcétera. Una novia que se murió al llegar al altar. Yo nunca he visto las momias de Guanajuato, la verdad me da medio horror. Que están en desintegración porque las han movido tanto que parece que se han deteriorado mucho. Sí, ¿verdad? Y también parece que algún salvaje le robó la mano a un niñito. Sí, así es. Pero bueno, entonces hicieron esa telenovela. Shelley no quiso, pero los demás sí aceptaron. Entonces, eso le dio entrada a Guadalupe a Televisa, donde se dedicó a trabajar, hizo varios guiones para televisión y también concibió una telenovela sobre Carlota y Maximiliano. Que ella era como fan, dicen los chavos de ahora, de Carlota y de Maximiliano, ¿no? Sí, incluso en su casa tenía un retrato de Maximiliano. Ah, así de plano. Así de plano. Como si fuera de la familia. Pues es que había sido una herencia, yo creo, por algún lado le había llegado. ¿Ves? Y creo que la telenovela es bastante buena, aunque nunca la han vuelto a publicar. La censuraron un poco, ¿no? La censuraron porque no la tomaron en serio los historiadores. Aunque ella decía que había recurrido a todas las fuentes a su alcance. Y en ese momento en que estaba escribiéndola, y protagonizada por Guillermo Murra y ella, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita, la que sea de Carlota.
Rivas, María Teresa. María Teresa Rivas. María Teresa Rivas. Le llegaban cartas, documentos, objetos que habían pertenecido a la pareja. Y eso yo creo que sería bueno volverla a pasar. Pues verla, claro, porque además sí tenía un trabajo, digamos, para atrapar a los lectores o a las personas que vieran en este Claro. caso la telenovela. Claro, Tú lo dijiste, era una estilista, o sea, quería llamar la atención, enganchar a los... ahí sí, ahí ¿Ves? sí, notoriamente. notorio. Muchas veces me preguntan por dónde empezar a acercarse a un escritor que no sea tan conocido. ¿Tú aquí qué textos nos propones de ella para la gente que no haya leído nada ni la conozca? Bueno, yo creo que pueden empezar por Tiene en la noche un árbol, que fue su primer libro, Muy bueno. muy bueno, y que incluye el otro, el anterior. Y, y luego también es muy interesante su final. Fíjate, muere en 2002. O sea que si había nacido, pongamos en 10, vivió muchos años. Totalmente. Entonces, le pidió a su hermano Manolo, que fue el único de los hermanos varones, todos eran mujeres, que le hiciera una fiesta en el University Club, una casona que la familia había habitado hacía tiempo. Entonces ahí prometió que por fin la verían sin maquillaje, porque ella se maquillaba muchísimo, y además era una mujer guapa. Y regaló un libro suyo que se llama Imaginaciones, en donde recoge, ahí sí, muchas de las imágenes de los hombres escritores que ella había admirado. Digamos, y no eran sus amigos nada más, o sea, eran en general escritores. En general. Claro, incluye algunos de sus amigos, pero en general, por ejemplo, Borges no era su amigo. Pero estaba en esa galería, digamos. Y López Velarde tampoco, y estaba en esa galería. Cuando murió en 12, a los 2 años murió su hermano Manolo, diciendo que sin Pita no valía la pena vivir. Pues tenía una personalidad fuerte Pues sí. para el hermano. ¿Y cómo era? ¿Sí tenía carácter? Pues mira, cuando yo la entrevisté, me abrió su corazón de tal manera que se puso a llorar y yo a llorar con ella. Wow. Esa entrevista la hicimos en una casa que había pertenecido a Javier Villaurrutia. En la calle de Puebla. En la calle de Puebla, exactamente. Creo que era Puebla 247. Pues ahí sí tú sabes. Ya no me acuerdo, pero lo cito en el libro. Ajá. Y después ya, por cierto, cuenta una anécdota de que un día le llamó a Miguel Sabido y le dijo que fuera, por favor, que porque debajo de su cama había un tigre. Entonces Miguel, furibundo, a las 2 de la mañana, dijo, nada más se te ocurren puras tonterías. Pero llegó. Y llegó, se agachó bajo la cama y realmente había un tigre, porque Manolo era cazador. Su hermano Manolo. O sea, sí había un tigre. Sí había un tigre. Pero pues qué susto, ¿no? Pues sí. Y por eso, con todo esto que te cuento, eso me dio título para mi introducción a su obra, que le puse una fantasiosa que convertía en cuentos la realidad. Trastocaba la realidad. Nos mostraba como zonas que no habíamos imaginado que podrían disparar algo. Pues sí. Pues algo más que nos quieras comentar de esta escritora, tú, Pues Beatriz. nada más que ojalá la lean, que la edición del fondo es muy bonita, es muy completa y que la tengan en cuenta entre todas las escritoras mexicanas de valor. Y que además escribe mejor que muchos escritores que todavía están circulando. Eso es cierto. Totalmente. Absolutamente. Uno la lee y dices, wow, ¿por qué me la perdí tanto tiempo? Exacto. Eso me pasa con varias escritoras, ¿eh? Como que a veces uno se queda como por encimita, me pasó con Rosario Castellanos también, que me había quedado con lo básico, su trilogía, ¿no?
Pero hay otras zonas que son muy interesantes, muy bien escritas y también con razonamientos que solamente las mujeres y en ese tiempo Sumamente brillante, ¿verdad? no tuvieron. Así es. Sí. Pues muchas gracias por conversar sobre Guadalupe Dueñas aquí en Debate 22, Beatriz Espejo. Muchas gracias a ti, Javier. Y los esperamos la próxima semana.